Euskadiko Gazteriaren Kontseilua urteak darama Arabako Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoaren Lagunen Elkartearekin lanean. Elkarte honek harreman zuzena du Saharako kanpamentuekin. Pasadan urtean proiektu berri bat sortu zen, formakuntza bat emateko helburuarekin. Formakuntza hori hemengo gazteok elkartegintzaren bitartez lantzen dituzten erronka, esperientziak eta ekintzak Saharako hainbat gazte elkartei transmititzera zuzendua zegoen. Saharako gazteek gizartean aktiboki parte hartzeko aukera gehiago izan zezaten. Proiektu honetan, EGKaz gain, Nafarroako Gazte Kontseiluak, Kataluniakoak eta Espainiako Gazte Kontseiluak parte hartu zuten. Kontseilu hauek Saharako errefuxiatuen kanpamentuak bisitatu zituzten, Tinduf probintzian kokatuak. Formakuntzaren helburua, Gazte Kontseiluek elkartegintzan eta parte hartzean egiten duten lana Saharako gaztei helarazteaz gain, hauek egunerokotasunean aurkitzen dituzten erronkei aurre egiteko tresnak ematea zen. 2017an zehar, proiektuaren nondik norakoak erabaki genuen. Horietako lehenengo erabakia izan zen Saharako kanpamentuetara joango ginela eta urriaren amaieran formakuntza bertan emango genuela. Kontuan hartuta Espainiako Kontseilua, Kataluniako Kontseilua, Euskadiko Kontseilua eta Nafarroko Kontseilua geundela saia zen koordinazioa. Orduan erabaki genuen Skype bitartez bilerak egitea eta era horretara formakuntzaren edukiak zehaztea. Ikusita genuen kanpamentuetara joan behar ginela eta banatuko ginela, garrantzitsua ikusten genuen bigarren pertsona bat etortzea eta adibidez EGKan zehazte genuen presidentziaz aparte baketa behizikidetzako teknikaria etortzea. Durante siglos, las personas saharauis fueron tribus nómadas que vivían en el desierto del Sáhara. En 1985, en la Conferencia de Berlín, algunos países europeos se repartieron el continente africano. África fue dividida por fronteras improvisadas y España obtuvo el área conocida hoy como Sáhara Occidental. Durante décadas, la sociedad saharaui fue una colonia española, pero en los años 70 se desarrolló en toda África un movimiento nacionalista y la ONU estaba por entonces inmersa en el proceso de descolonización de toda África. España fue presionada para abandonar el Sáhara Occidental y empezar a negociar la independencia con el pueblo saharaui. Pero en 1961, Hassan II, rey de Marruecos, comenzó a reclamar los territorios que fueron gobernados por las dinastías que habían reinado en Marruecos, entre ellas el Sáhara Occidental. En 1975, el rey de Marruecos organizó la Marcha Verde, una invasión del territorio saharaui llevado a cabo por unas 350.000 personas y 25.000 soldados. A la vez, el gobierno marroquí firmaba con España los acuerdos tripartitos de Madrid. El ejército español abandonó el territorio saharaui y comenzó la guerra entre Marruecos y el Polisario. Parte de la población saharaui huyó a Argelia y creó los campamentos de refugiados saharauis en el desierto. La otra parte quedó en los territorios ocupados bajo la opresión marroquí. En 1991, ambos aprobaron un plan de paz preparado por Naciones Unidas, con una condición, que se celebrase un referéndum en el que los saharauis decidiesen el futuro del Sáhara Occidental. A día de hoy, Marruecos todavía no ha permitido que se celebre el referéndum aprobado por la ONU, y ello impide avanzar en la resolución del conflicto. En la actualidad, el pueblo saharaui vive dividido entre los territorios ocupados, territorios liberados, los campamentos de personas refugiadas y en la diáspora. En los campamentos se estima que viven unas 165.000 personas, de las cuales aproximadamente el 40% son jóvenes entre 16 y 45 años. El 50% de la población joven muestra tener interés en la política, pero afirmaban que les costaba encontrar vías o canales para participar o incidir activamente en la sociedad. En ese sentido, el objetivo de nuestra formación era dotar de herramientas a las personas jóvenes de los campamentos saharauis para que pudieran influir de forma activa en el tejido asociativo, dotarles de herramientas para que pudieran incidir activamente en la sociedad. Para nosotros lo que queríamos es que fuese un espacio, principalmente un espacio de encuentro entre las distintas organizaciones que trabajan con juventud o para la juventud,
que entre ellos se pudieran juntar, debatir, reflexionar sobre cuáles son esas necesidades que tienen y para después ver qué mecanismos tienen ellos mismos ya generados en base a la experiencia de trabajo que tienen para poder dar salida a esas problemáticas. Desde GK creemos que cada vez que llevamos un proyecto a cabo es importante tener en cuenta, tener unas expectativas a pesar de que somos conscientes de que puede haber un cambio y estamos preparadas para que haya cambios y se tengan ideas nuevas, ¿no? En este caso éramos conscientes de que el concepto de juventud podía ser una de esas cosas que nos hiciera cambiar, ya que el concepto de juventud en el Sáhara es, una persona es joven en el Sáhara hasta los 45 años y en nuestro caso es hasta los 30. Dicho esto y aún sabiendo que eso podía ser un cambio, sí que contábamos o una de nuestras expectativas era tener un grupo plural. Horretaz gain, hizkuntzaren kontuak ere egunerakotasunean gauzak aldatzea behartu gintuen. Azken finean itzultzaile izateak eta geu geneukan material guztia itzultzeak denbora ematen zuelako, ezta? Orduan, 4 egunerako prestatuta geneukana astiro gomen behar esan genuen eta errealitate hortara ere moldatu egin behar zara. Durante esa semana lo que estuvimos trabajando fundamentalmente fue el refuerzo asociativo, el hacer que la gente se sintiese más cómoda cuando se comunicaba, el trabajar un poco el liderazgo y sobre todo, porque coincidió que teníamos casi todas nuestras alumnas mujeres saharauis jóvenes, pues trabajamos un poquito del empoderamiento femenino. Pues expectativas bastante equivocadas a lo que luego fue, ¿no? Para mí era muy difícil ponerme en la piel de lo que sería hacer una formación allí. Esperaba un reto, pero esperaba también un aprendizaje muy potente, ¿no? Y sobre todo un vivir en primera mano algo sobre lo que había leído mucho. Entonces, bueno, me hice una idea y después allí sobre la marcha se fue desmontando, ¿no? A lo mejor esa idea romántica que tenía de la lucha saharaui, pues la vi de forma mucho más cruda. Y bueno, me ayudó, me ha servido mucho a ser consciente de la situación en la que se está viviendo el día a día directamente en los campamentos. Por otro lado, también queríamos que fuese un espacio de encuentro entre los consejos y las organizaciones juveniles de allí, que se generasen una red, un vínculo que después, una vez vueltos los consejos aquí, puedan en su trabajo incorporar y dar voz a estas problemáticas saharauis en su día a día. Y como aprendizaje, pues bueno, un aprendizaje diría que agridulce, ¿no? Porque agrio, vista en qué situación se encuentran allí, visto la manera en la que tienen que llenar unas horas vacías sin tener con qué hacerlo, con un abandono total por parte de todo el mundo, de esa situación completamente injusta, y dulce porque la calidad humana que nos hemos encontrado y que me encontré allí, y la capacidad de trabajo, de ilusión y de esperanza por seguir con la lucha y por conseguir lo que es suyo, pues la verdad que me llegó a mí al menos muy adentro. La experiencia, la verdad es que ha sido súper gratificante, porque ha habido un intercambio de ideas, experiencias, y la verdad es que el ver que tu experiencia en el campo asociativo puede ayudar a otras personas a reforzar y a capacitarse, fue una experiencia, la verdad es que bastante increíble. Deigarri iruditu zitzaigun gehiengoa emakumezkoak zirela. Parte hartzaileen, ez dakit, 47 pertsona baldin bazeuden klasean, 5 izango ziren gizonezkoak eta beste guztiak emakumezkoak, adin ezberdinetakoak hori bai. Respecto a lo aprendido en el proyecto, nosotros nos quedamos pues, con dos partes, ¿no? Una parte muy importante es todo lo que hemos aprendido con los diferentes compañeros de viaje, con los diferentes consejos y amigos de Álava que juntos hicimos esta formación en el Sáhara. ¿Qué me ha aportado esta experiencia? Pues me ha dado la oportunidad de conocer los consejos de juventud que han participado en este proyecto y el trabajo que ellos hacen. Que un mismo tema se puede enseñar de unas maneras muy diferentes. Me sorprendió mucho el ir a cada una de las wilayas en las que estaba cada uno de los consejos y ver cómo para trabajar el mismo tema cada uno lo hacía de una manera muy diferente. Pues unos utilizaban el arte, otros utilizaban más el cuerpo, el movimiento, otros más el debate, y la verdad es que eso me sorprendió gratamente.
Y sobre las necesidades de la juventud saharaui, vimos que son muy parecidas a las de la juventud que hay aquí. Una juventud que quiere estar escuchada, que aunque participan políticamente en sus sociedades y comunidades, quieren participar aún más. Y un poco del mismo modo que aquí, pero en un grado más extremo, necesitan de independencia económica y de infraestructuras para llevar a cabo sus proyectos y sus ideas. Nosotros, después de la experiencia, vimos pues, que sería muy importante, ¿no?, poder trabajar con la juventud saharaui, todo el tema del empoderamiento de la mujer. Esos son aspectos que más adelante, después de la experiencia de ver, ostras, pues, el grado de, ¿no?, las mujeres que participaron eran muchas, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, no hubo ningún chico, todo eran chicas. Entonces, poder trabajar con ellas, empoderarlas, ¿no?, a que realmente pues, dentro de su sociedad tengan un papel importante. Y luego también por la parte política, seguir reivindicando, ¿no?, y sensibilizando en el conflicto que se vive allí en el Sáhara respecto pues, al papel pues, que tiene Marruecos. A lo mejor mejorar la participación de la gente joven en sus propios procesos y a nivel también externo, ¿no?, pues seguir en esa incidencia política y social a todos los niveles en realidad para que la situación se desatasque y se llegue a una solución. Erronkei dagokionez, nik uste gehien identifikatu genuena izan zela berdintasun arloarekiko beharra, ez? Bai, ikusi genolako haien aldetik eskaera bat zegoela, ez? Formakuntza eskaera bat, agian gauza gehiago jakin nahi zituztela, eta orduan, hor behar bat identifikatu genuen noski. Bai, gainera ondoren ez dago, azkenengo egunean beste kontseiluetako jendearekin bildu ginenan ere, berdintasun arloan ere aurrera pauso horiek ematea, haiek ere identifikatutako behar bat izan zen. Eta guztiontatik, EGKak aderatzen ditu kontaktu berriak, sendotu ditugu harremanak beste kontseiluekin, eta nik uste hori oso garrantzitsua dela EGK bezala lortzea, berreskuratzea eta aurrera pausoak direla, ezta? Eta gero, ni pertsonalki zen eraman dudan edo zein izan da nire bizipen pertsonala edo bereziena, nik esango nuke izan zela etxean hango amarekin, guk familia batean egon ginen, eta hango amarekin esperientzia txiki bat izan genuen, bera gonbidatu gintuen Jaima Barrura, eta bertan haiek bizitako bideo batzuk jarri zizkigun, eta bere testigantza kontatu zigun, ez? Berak zelan bizi zuen, zelan emakumeak sortu zuten orain diren kanpamenduak, eta nik uste dut hori, edo niretzako benetan hori oso impactantea izan zen. Guztizadoz, nik hori oso ondo oroitzen dut, eta bizipen batekin geratzen banaiz, guri atentzioa eman zigun zerbait izan zen, beraiek badute ohitura egunean gutxienez 4 edo 5 aldiz tearen errituala egitea, ezta? Eta orduan te hartzen duten bakoitzean, erritual horrek ditu 3 fase. Orduan eraten dute lehenengo te edalontzi horri, esaten dute dela bizia bezain mikatza. Bigarrena, maitasuna bezain goxoa, eta 3. heriotza bezain leuna. Eta nik uste dut, metafora poli badala baita bizitzan ditugun fase horiek burura ekartzen dizkigula. Me quedaría con emotivo. Diría aprendizaje. Ya era irrepetible. Resistencia. Aprendizaje. Sería agridulce. Revelador. فخلاق الصحراء